Mis queridos hermanos, vamos entonces a repasar un poquito, así como hacemos siempre. En la lección anterior habíamos visto que Caín había escogido ser labrador de la tierra, y reflexionando un poco en esta situación, Caín, Abel, cada uno escogió una labor distinta. Podríamos entender que al ser Caín el hijo mayor, es probable que su padre Adán le haya dado la responsabilidad mayor. Ustedes saben, los hijos mayores siempre tienen más responsabilidades, a no ser que tengan algún tipo de problema físico, pero el hijo mayor siempre es el que está siempre más cerca de los padres, ha crecido, pues, y es una ayuda, y quizás por eso Adán le encargó labrar la tierra, ¿no? O quizás fue algo que él mismo escogió. Y por otro lado, siempre a los hermanos menores se le pone a hacer tareas más sencillas. En este caso, pues Abel escogió una tarea, o le fue asignada quizás por sus padres, esta tarea de pastorear ovejas, porque, ¿se acuerdan el caso de David? ¿Qué estaba haciendo David cuando fue el profeta Samuel a ungirlo como rey? Estaba pastoreando las ovejas. Entonces, es como una tendencia, el hijo menor a cuidar las ovejas, ¿no? Que vaya a cuidar las ovejas. Es probable que por ahí haya ido el asunto de por qué cada uno escogió ese oficio. Porque el pastorear ovejas, aunque era un oficio que demandaba valor, había que hacer vigilias durante la noche, pero también era un oficio más sencillo, porque era solo estar allí, presente con las ovejas, ¿no? Estar cuidándolas, guiándolas, dándoles de comer. Entonces, bueno, vimos que cada uno había escogido su oficio. Habíamos también reflexionado en el tema de que no hay trabajo malo, simplemente hay trabajos que son más pesados unos que otros, ¿no? Hay trabajos que son más duros, hay trabajos que son más suaves, pero todo trabajo dignifica al ser humano, porque la Biblia dice que digno es el obrero de su salario. Es decir, cuando usted trabaja, ahora usted es digno de recibir algo por lo que hizo. Entonces, eso también nos indica que nosotros tenemos que siempre buscar ser proactivos, ganar dinero con nuestras manos. Cuando usted ha trabajado, ¿sabe lo que ocurre con su empleador? Ahora su empleador está en deuda con usted. Hermano Juanito, ¿puede bajarle un poquito al volumen del micrófono, por favor? Entonces, cuando usted trabaja, su empleador queda en deuda con usted. Ahora él le debe dinero a usted. Él tiene que pagarle por su trabajo. ¿Se da cuenta? Ese es el efecto de trabajar. Usted se hace digno de recibir un dinero. ¿Ok? Entonces habíamos estimulado también, habíamos aconsejado de estar siempre a nuestros hijos encaminándolos en buscar, aprender un oficio a temprana edad. Y oficios, pues hay innumerables oficios. Por ejemplo, enseñar español, enseñar música, carpintería, plomería, electricidad. Hay muchas cosas que usted no necesita ir a una universidad y gastar mucho dinero para aprender a hacer. Y puede conseguir fácilmente o más rápido este tipo de trabajos, mis hermanos. Luego también habíamos hablado de las ofrendas. Habíamos pasado al tema de las ofrendas, y Abel había ofrecido a Dios una ofrenda que fue más excelente, porque era una ofrenda que había sido pensada en Dios y conforme a como Dios había dado el ejemplo también. Pero la ofrenda de Caín no fue una ofrenda excelente, porque al final, por sus actos, por sus frutos, llegamos a entender que era un impío ofreciendo una ofrenda a Jehová. Una persona que no tenía comunión con Dios ofreciendo una ofrenda a Dios. Entonces eso no se ajusta al corazón de Dios. Dios no está interesado en recibir las ofrendas de los impíos, mis hermanos. Y terminamos también con el pasaje del profeta Isaías, capítulo 1, donde él le dice al pueblo de Dios que Dios está cansado de sus ofrendas hipócritas, de que Dios está cansado de su religión, de venir delante de él con todo este tipo de ofrendas, con todo este tipo de sacrificios, cuando en su corazón eran impíos, pecadores, hipócritas, malvados. Entonces Dios les dijo: cuando dejen de ser así, malvados,
Dice, entonces luego vengan delante de mí y ofrezcan y pongámonos a cuentas, dice el Señor. Y terminamos viendo también que cuando Dios rechazó la ofrenda de Caín, este muchacho, dice la Biblia, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué quiere decir ensañó? Que se enojó y en su rostro se veía el enojo, el fastidio, la frustración de no haber, de que sus ofrendas no hayan sido bien recibidas de parte de Dios. Ahora vamos a seguir entonces en el versículo 6 de Génesis 4, abran sus Biblias allí, Génesis 4, 6, y vamos a ver la respuesta de Dios a Caín frente a las actitudes de este muchacho. Este muchacho o este hombre, ¿no? Quizás ya era un hombre hecho y derecho para este punto. Porque recuerden que la Biblia dice que eran las ofrendas, ya era un estilo de vida, ¿no? Era un estilo de vida de estos jóvenes, de estos hombres. Dice así, Génesis 4:6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Es importante ver que Dios viene al encuentro de este joven pecador. Y pocas veces en la historia de la humanidad Dios vino personalmente a tratar con el pecado del ser humano. La última vez que Dios nos visitó en persona, por decirlo de una manera, fue en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este caso, pues Dios visitó a Adán y a Eva cuando habían pecado y ahora visita a Caín. Y Dios viene al encuentro de este muchacho, de este hombre. Caín andaba enojado. Y este es un ejemplo que Dios nos da, mis hermanos. El enojo en el corazón de nuestros hijos debe ser una causa de preocupación para nosotros. Cuando nosotros tenemos hijos, a veces vemos sus malas actitudes y como es más fácil ignorarlas, pues uno se pone a hacer otra cosa y hace como que no lo ha visto. Mis hermanos, eso no está bien. Tenemos que estar atentos a las actitudes de nuestros hijos, sobre todo si hay enojo, si hay envidia, si hay frustración, porque eso en su corazón luego va degenerando en otros tipos de pecados. Ustedes pueden ver, Caín inició ¿con qué? Con enojo, con envidia, ¿y en qué terminó? En un asesinato. Entonces, tenemos que estar pendientes de las actitudes de nuestros hijos, no dejar a nuestros hijos cargando eso en sus corazones, porque luego degenera en pecados peores. Nosotros tenemos, incluso cuando ya entendemos la parte de la disciplina que tenemos que como padres ejercer en el hogar, la disciplina ayuda a purificar el corazón de estos muchachos. Si usted deja a su hijo, si usted por ejemplo lo castiga y ese muchacho queda enojado, déjeme decirle que esa disciplina no fue efectiva. Nuestro hijo o nuestra hija, cuando usted lo castiga, no tiene que quedarse frustrado, enojado, odiándole a usted en su corazón, porque eso habrá sido solamente una riña y usted solamente habrá actuado como el más fuerte, ¿no? Se ha impuesto la fuerza del más fuerte, pero eso no es un proceso de disciplina con amor. Usted tiene que castigar a su hijo hasta cuando él haya rendido su voluntad rebelde ante usted como autoridad. ¿Cómo se puede detectar eso? Porque el hijo está quebrantado y ya entiende lo malo que hizo, entonces se rinde, por decirlo de una manera, frente a la autoridad y acepta el castigo. Pero si el hijo está corriendo, está gritando, insultando, entonces la disciplina no está dando resultados, mis hermanos. Entonces hay que seguir con la disciplina hasta que ese corazón rebelde haya sido sometido, ¿ok? Porque si no, esa es la forma que Dios nos dejó en nuestras manos para purificar los corazones de nuestros hijos. El castigo, la vara de la corrección, dice la Biblia, da sabiduría. Entonces tenemos que purificar sus corazones a través de ese ejercicio de la disciplina, mis hermanos. Versículo 7 dice, estamos en Génesis capítulo 4, y Dios empieza a hacerle entender a Caín, y mire lo que le dice,
si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Vamos a tratar de entender, porque a veces estos versículos no son fáciles de entender a la primera lectura, ¿no? Dice ahí, Dios le dice, si bien hicieres, es decir, si ofrecieres la ofrenda correcta, porque lo que hizo mal, ¿qué fue? Ofrecer algo que a Dios no le interesó, ¿no? O sea, la forma en que lo hizo, o con la intención con la que lo hizo, no estaba bien. Y Dios le dice allí, no serás enaltecido, si haces lo correcto, no serás enaltecido. En otras palabras, es decir, alabado, engrandecido. Y esto nos da aparentemente la idea de que el liderazgo de Caín, por ser hermano mayor, había sido afectado por esta situación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él, al haber sido rechazado por Dios, es como que su liderazgo, por ser el hermano mayor, se había visto afectado. ¿Ok? Luego le dice el Señor, con todo esto sigue el versículo diciendo, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Esta es una advertencia. Ahora, quizás Dios en su misericordia, mis hermanos, acudió a este joven para advertirle antes de que cometa este pecado. Porque recuerden que Dios siempre está pendiente de sus hijos, ¿no? Dios está pendiente del ser humano. Y quizás Dios estuvo allí en persona como para que no haya excusa para Caín, de que nadie le enseñó, nadie lo instruyó, nadie le advirtió. Porque Dios en persona vino a tratar de detenerlo y explicarle qué es lo que tenía que hacer. El versículo sigue diciendo, dice, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Versículo 8. Se introduce tristemente el primer asesinato registrado, el primer homicidio de un ser humano, ¿no? De un ser humano contra otro. Y mire lo que dice el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Qué triste, ¿no? Qué triste testimonio, así como cuando leemos el diario, ¿no? Leemos las historias de cómo una persona asesina a otra, accidentes, cosas malas que ocurren en esta humanidad. Aquí la Biblia nos está dando este reporte y nos está diciendo que él, de manera engañosa, invita a su hermano a dar un paseo, lo lleva a su propio terreno. Recuerden que Abel estaba con las ovejas, pero Caín lo saca de su terreno y le dice, vamos a pasear al campo. Y seguramente donde había quizás árboles o cosas que podía esconder lo que él iba a hacer, dice que se levantó contra su hermano y simplemente lo mató. Qué tristeza, mis hermanos, para la humanidad, que en esta primera familia de donde venimos todos, tenemos un asesino como pariente, ¿no? Quizás usted diga, sí, yo vengo de una gran familia, tengo abolengo, como le llaman, ¿no? Pero en su familia hay un asesino, y quizás más de uno. Así, no hay cosas de las que podamos enorgullecernos de la raza humana, porque es una sola raza, déjeme decirle. Todos venimos de Adán y de Eva. No es que hay raza negra, raza china, raza blanca, todos somos una sola raza. Este concepto de raza es un invento del ser humano, pero no es respaldado por la Biblia, porque dice la Biblia, una sola sangre, de la cual venimos todos. Amén. Y por una sola sangre hemos sido redimidos también, mis hermanos. Versículo 9 dice, recuerden, ya Dios había hablado con Caín, Caín no hizo caso, mata a su hermano, y Dios regresa donde este pecador. Regresa, una vez más Dios viene a este muchacho. Versículo 9 dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Yo me imagino la indignación de Dios, y probablemente se para, ¿no? Por decirlo figurativamente, delante de él, y le dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé.
Y mire la forma que agrega, dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Vaya que este muchacho sí era un descarado, ¿no? Un pecador como pocos. Gracias. La forma que el poco respeto que tuvo por la vida de su hermano, ahora lo está ofreciendo a la presencia de Dios, ¿no? Qué corazón más malvado el de este muchacho. Mis hermanos, Dios le había dicho a este muchacho el camino que tenía que escoger y él no lo escogió. Es una triste respuesta la que él da. Él era el hermano mayor. Yo soy en mi hogar, yo soy el conchito, el chiquito, el menor de todos, ¿no? Mi mamá hasta cuando estuvo viva siempre me decía, tú eres mi chiquito. Ya tenía más de 40, con 3 hijos, esposa. Tú eres mi bebé. El bebé, ¿no? El niño, el hijo menor. Pero el hijo mayor siempre se lo trata distinto. ¿Por qué? Porque el hijo mayor representa la fortaleza de sus padres. Fue concebido cuando sus padres eran jóvenes. Es un reflejo de la juventud y la fuerza de sus padres. Qué hermoso es tener un hijo mayor, responsable y creyente, amoroso de Dios. Es una tremenda bendición, mis hermanos, en el hogar. Pero qué contraste tan lamentable ver a este hombre, hijo mayor, diciendo, no sé lo que pasó, no tengo un hermano. ¿Soy acaso yo guardia de mi hermano? ¿Tengo que estar yo detrás de él? La respuesta tácita, que no la pronunció Dios, es, claro que sí. Claro que sí, por eso eres el hermano mayor. Por eso vengo a preguntarte a ti, por tu hermano, ¿dónde está tu hermano? Mis hermanos, en la vida de la iglesia es lo mismo. Los hermanos mayores somos los que tenemos más tiempo en la fe. No podemos desentendernos los unos de los otros. Tenemos que apoyarnos, cuidarnos, exhortarnos. Tanto en la familia como en la vida espiritual se aplica el mismo principio, mis hermanos. Amén. Estamos llamados a cuidar a nuestros hermanos menores, en el hogar, a nuestros hermanos de sangre y en la iglesia, a los hermanos de la fe también, mis hermanos. Este hombre que tenía que haber sido una guía, un ejemplo, protección, consuelo, ánimo, fue el que le quitó la vida a este gran hombre de Dios, a Abel. Mis hermanos, qué tristeza. Versículo 10 dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Una vez más Dios le dice, ¿qué has hecho? Dios no le dice, ¿por qué lo has hecho? Porque Dios sabía que estaba parado frente a un pecador. Él quería que recapacite y dice, ¿qué has hecho, Abel? ¿Qué has hecho? Confiesa por lo menos tu pecado. Si ya lo hiciste, por lo menos confiésalo. Y di, Señor, maté a mi hermano, perdóname. Por eso Dios te pregunta, ¿qué has hecho? Porque Él espera confesión. Esa pregunta es una pregunta que invita a la confesión, mis hermanos. ¿Qué has hecho? Señor, pequé. Señor, mentí. Señor, maté. Perdóname. Aún así, este muchacho, al estilo de sus padres, no pronuncia arrepentimiento, no se ve remordimiento, no se ve nada, un corazón completamente frío. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que en una familia que no tenía internet, que no tenía redes sociales, telenovelas y tantas maldades que hoy en día con las que batallamos, ya estaba presente tanto pecado, mis hermanos? Tanto pecado. En la familia, por decirlo así, perfecta. O sea, en la familia que no tenía suegros, que no tenía cuñados, que todo era un ambiente perfecto, por decirlo de una manera, ¿no? Pero ya el pecado estaba allí destruyendo a los seres humanos, mis hermanos. Pero la Biblia sí responde por qué Caín mató a Abel. Vaya conmigo
a 1 Juan 3:2. Miren lo que se registra en el Nuevo Testamento con respecto a Caín. 1 Juan 3:12 dice: no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Miren, interesante, ¿no? Dios quiere que nosotros sepamos, que tengamos bien clara la película. Y dice allí Juan: ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La envidia mató al primer ser humano, mis hermanos. La mentira, la falsedad, la religión hipócrita, la falsa adoración, todo eso en un corazón perverso mató al primer ser humano. Dice que él era del maligno y sus obras eran malas. Por eso, mis hermanos. En Mateo capítulo 23, versículos 34 y 35, miren lo que dice ahora con respecto a Abel. Mateo capítulo 23, 34 y 35. Dice: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. El Señor pone a este muchacho Abel entre la sangre de los profetas y de los justos que fueron asesinados por proclamar la palabra de Dios. Cuando Abel estaba ofreciendo estos sacrificios aceptables, ofreciendo estas ofrendas más excelentes, él estaba profetizando, él estaba anunciando a ese Salvador que un día vendría. Y Dios lo eleva a este muchacho, que era simplemente un pastor de ovejas y que estaba pendiente de las ovejas de su padre, lo eleva a la categoría de profeta y le da un calificativo. Le dice: Abel el justo. Esas son las formas, mis hermanos, en que Dios hace un homenaje post-mortem. ¿Sí? Un homenaje post-mortem a un hijo suyo. Ustedes han visto, ¿no?, lo que hace muchas veces la sociedad, que en vida no hace nada por ciertos seres humanos, pero cuando muere le hacen una estatua, le ponen un lindo epitafio de mármol con letras de oro, y en vida ni siquiera lo fueron a visitar cuando estaban en el hospital, ¿no? Entonces, Dios, en este libro, que es lo más maravilloso que tenemos físicamente en la tierra, ¿amén? Aquí está grabado un epitafio, un homenaje post-mortem para este gran hijo de Dios, Abel el justo, y Caín el hijo del maligno. Qué tremendo contraste, cómo se fueron de un polo a otro este par de muchachos, mis hermanos. Mis hermanos, la muerte había entrado a la creación por el pecado de Adán y Eva. Aunque ellos no murieron en el instante, la muerte entró en su hogar a través de este homicidio. Parados frente al cuerpo inerte de su hijo Abel, y seguramente sangrante, Adán y Eva pudieron entender por completo la consecuencia del pecado, que dice que la paga del pecado es la muerte. Ahí, parados viendo a su hijo muerto, sangrante, pudieron pensar: de esto es lo que Dios estaba hablando. Ese era mi lugar. Eso era lo que yo merecía. Pero Dios me perdonó a mí. Mis hermanos, la muerte había rascado, por decirlo de una manera, los había arañado, había pasado sumamente cerca de ellos, y ahora pudieron entender por completo de lo que Dios estaba hablando. Habían engendrado al primer homicida, fratricida en la tierra, Abel. ¿Y cómo pudo estar, mis hermanos, esto en el corazón de este muchacho? Uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo fue posible? Mis hermanos, estas cosas salen del corazón, no salen del medio ambiente. Claro, uno las aprende del medio ambiente, pero se activan dentro de nuestro corazón. Aquí podemos ver entonces, mis hermanos,
que esto es consecuencia también de la falta de liderazgo de los padres. Adán no pastoreó a su hijo Caín, no estuvo pendiente de sus actitudes y por consiguiente Eva tampoco. Los padres no estuvieron pendientes de ellos, mis hermanos. Y cuando los padres no hacemos nada para estorbar el pecado de nuestros hijos, le voy a decir algo: Dios se hace cargo del pecado de nuestros hijos. Amén. Tengamos mucho cuidado. Cuando usted como padre falla, Dios no va a fallar. Dios no va a fallar. Él castiga a sus hijos y también a los que no son sus hijos. Miren lo que dice primer libro de Samuel 3:13. Dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Esto es hablando de Elí, del sacerdote Elí. Dice que él no estorbó el pecado de sus hijos. Es importante, mis hermanos, ser un estorbo. No importa que sus hijos se frustren. Usted tiene que pararse entre el pecado y su hijo. Y no dejar que esos muchachos avancen a esa desgracia, mis hermanos. Vamos a seguir, mis hermanos. Ahora Dios procede a declarar el juicio y castigo para este pecador. Versículo 11 de Génesis 4. Miren lo que dice. Dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Este es el castigo que Dios pronuncia en contra de este muchacho. Y ahora él lo maldice directamente a Caín. Anteriormente, Dios descargó, por decirlo de una manera, su ira, y en vez de maldecir a Adán y Eva, Él les dice: maldita será la tierra por tu causa. Pero ahora, en este segundo round, por decirlo de una manera, Dios dice: no, maldito seas tú de la tierra. Ahora la maldición fue directamente donde Él. Maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. No hay una de las cosas que Dios más aborrece, dice la palabra de Dios, es las manos derramadoras, ¿de qué cosa? De sangre inocente. Dios aborrece y yo me sorprendo cómo es que Dios en ese momento no ejecutó todo su ira en contra de este muchacho, en contra de este homicida, de este fratricida. Quizás para darnos más lecciones a nosotros, ¿no? De que podamos entender cómo es su corazón. Pero Dios lo maldice a Caín directamente y luego dice que lo castiga con lo que más le gustaba hacer o con lo que él había escogido. Le quita de sus manos, ¿no? Y dice: cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, así que ya no pierdas tiempo en eso. Ya no vas a ser más labrador de la tierra. Si eso era una causa de orgullo o lo que lo hacía sentirse superior, pues ya no. Se acabó eso. Muchas veces, como tenemos que hacer con nuestros hijos, ¿no? Quitarle lo que está dañando su corazón. Decirle: dame acá eso. Te quedaste sin celular, te quedaste sin videojuego, te quedaste sin ir a esa fiesta o ir al parque o al gimnasio, porque eso está dañando tu corazón. Así tenemos que hacer con nuestros hijos, mis hermanos. Lo que lo está pudriendo en su corazón a nuestros hijos, quíteselo antes de que sea tarde. Amén. Amén, mis hermanos. Versículo 13 y 14. Y dijo Caín a Jehová. Ahora responde. Vamos a ver qué dice este muchacho, ¿no? Vamos a ver frente a este enfrentamiento, esta confrontación que Dios le hace. Vamos a ver cuál es su respuesta. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará.
La respuesta no tiene nada de arrepentimiento, nada de remordimiento. Está una vez más enfocado solo en sí mismo. Y dice, claro, ahora voy a ser un vagabundo, me voy a esconder de ti y cualquiera que me encuentre me va a matar. Solo está pensando en sí mismo y en sí mismo y en sí mismo. Su corazón estaba completamente ensimismado y entenebrecido, mis hermanos. Y ahora él tenía temor a la muerte, porque había visto a la muerte cara a cara. Y sabía que era... Eso es lo que pasa con el culpable. El culpable sabe que es culpable. Tenemos aquí nuestro hermano que es policía. No sé si ha pasado en el destacamento que usted trabaja, pero yo he escuchado historias de personas que van y se entregan voluntariamente, porque no pueden más con la culpa. Porque el que es culpable, dice la Biblia, huirá sin nadie que lo persiga. Entonces, eso es importante, mis hermanos, entender que la culpa está ahí, aunque Caín no la canalizó correctamente para pedir perdón, pero sí sentía la culpa. Por eso él decía, cualquiera que me halle me va a matar. Versículo 15. Dice, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Versículo 16. Dice, salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Dios, pues de alguna manera, ayudó a este muchacho para que no sea asesinado, poniendo una marca. Es un misterio, no se sabe qué tipo de marca era, pero la persona que lo veía sabía que no tenía que matarlo. ¿Ok? Pero mire el versículo 16, dice, salió pues Caín de delante de Jehová. ¡Qué tristeza! Simplemente dice salió, y se fue. Después de este encuentro, en vez de que exista arrepentimiento y reconciliación, simplemente hubo un alejamiento, y más lejos todavía que sus propios padres. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, seguramente se quedaron alrededor. Pero de este muchacho se dice que él se fue, dice, lejos, ¿no? Mis hermanos, el versículo 17 nos indica que Caín empezó una nueva civilización, una civilización impía. Versículo 17 dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Aquí tenemos ya a Caín conociendo a su esposa, y aquí vienen los ateos y dicen, ahí está, la Biblia tiene errores, porque dice que Caín conoció a su esposa. ¿Y dónde estaban las otras mujeres? Bueno, hay cosas que la Biblia no dice, pero si usted tiene un poquito de inteligencia, usted tiene que entender que Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Entonces, una de las hermanas de Caín se fue con él y se convirtió en su esposa. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que entender, la forma en que se dieron las cosas. Y dice que se fueron y edificó una ciudad. Ahora este granjero, este labrador, ahora se convirtió en edificador. Cambió su oficio y se fue cada vez más lejos de Dios. Versículo 25. Vamos a ver ahora ya, se quita el enfoque de Caín y ahora es como que la cámara ahora se enfoca otra vez en Adán y Eva. Versículo 25 y dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Es importante, mis hermanos, que Adán y Eva tienen otro hijo, y una vez más vemos a Eva hablando en lugar de Adán. Me parece que Adán era calladito, ¿no? Y Eva era, como decimos, entradora, ¿no? Hablaba, actuaba rápido. Y ella dijo, le vamos a poner Set porque dice, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ahora, ¿cuántos años habrán pasado? Sin embargo, la herida estaba allí. ¿Se dan cuenta?
en ese momento tan especial, como pasa muchas veces, ¿no? Usted está pasando por una gran alegría, pero a veces le sale esas tristezas que usted guarda en su corazón, ¿no? Y aquí Eva dice, este es el que va a reemplazar el que mató a Caín. Estaba escuchando uno de esos videos cortitos de un hombre que hablaba de la muerte de los hijos. Y él decía, cuando un hijo muere, usted no es que se pone triste, usted es destruido. Si un hijo muere, usted muere con él. Porque se dice también que no hay dolor más fuerte que el dolor de la muerte de un hijo. Es lo más doloroso, lo más terrible que se puede sufrir. Y en cierta manera es correcto, porque eso es lo que se ve aquí, ¿no? Eva, en un momento de tanta alegría, evocando una vez más aquella desgracia, ¿no? Ellos recordaban ese maravilloso hijo que Dios les había dado. Por eso, mis hermanos, es importante cuidar. Nuestros hijos son nuestro tesoro, mis hermanos. Cuidemos a nuestros hijos, ¿no? Para que lo más hermoso es que ellos estén en los caminos del Señor, para que hagan las cosas bien. Versículo 26 dice, y a Set también le nació un hijo, y ahora ya estamos hablando de los nietos, ahora ya aparecen los nietos de Adán y Eva. Y dice que también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos, y mire qué maravilloso, léalo conmigo. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¡Qué maravilla! Gracias a Dios, gracias a Dios. Después de tantas malas noticias, mis hermanos, que hemos estado durante 13 clases viendo malas noticias y malas noticias, es como que ahora sí, podemos respirar tranquilos, ¿amén? Podemos respirar tranquilos porque esta familia, había tanta desgracia, tanto pecado, pero ahora en los nietos, ¿no? En el nieto, dice la Biblia, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¡Qué maravilla! ¿Qué es invocar? Es clamar, es creer, es adorar. Y ahora sí comienza una vez más la humanidad a buscar a Dios. No lo lograron los padres, no lo lograron los hijos, pero Dios no se quedó sin adoradores. Amén. Todo lo que Él hizo, los encuentros, la búsqueda, la intercesión, la gracia, el perdón, la expiación. Miren en qué momento empieza a dar frutos. En los nietos de Adán y Eva. Mi hermano, no se desanime. A veces no veremos frutos en nosotros mismos. Quizás ni en nuestros hijos. Pero no tire la toalla. Puede ser que en sus nietos usted empiece a ver la gloria de Dios en esos muchachos. Amén. Amén. Por eso, como se dice, ¿no? Cuando usted es abuelo, es como que la vida le da una segunda oportunidad de ser padre. Y qué maravilla que esos niños también busquen al Señor. Mis hermanos, entra una vez más la esperanza en la historia. Dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Los hijos de Adán, los nietos de Adán y Eva fueron salvos, fueron creyentes. Y la palabra de Dios, la invocación, la adoración, empezó a verse más seguido en la humanidad. Qué maravilla, mis hermanos. Gracias a Dios por eso. Dice, vamos a terminar esta lección en Juan, en la tercera carta de Juan, versículo 4. Mira lo que dice el apóstol Juan aquí. Dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Mis hermanos, el mayor gozo de su vida, no es que sus hijos vayan a Harvard o que sean grandes profesionales. Eso es importante, eso es bueno para vivir esta vida. Pero su mayor gozo será ver a sus hijos andando en la verdad. Ver a sus generaciones, a su legado, invocando el nombre de Jehová. Amén. Esa es nuestra tarea. Eso es lo que más gozo y felicidad nos va a dar
en esta vida, mis hermanos.